El quinto evangelio. Samael Aun Weor. Conferencia número 70. Chakras y la masoría. Conveniencia de los ejercicios de la masoría. Fuente en audio, no disponible. Fecha de grabación: 1972. Contexto: Segunda Cámara. Fuente del texto: transcripción de los apuntes de conferencias de Víctor Manuel Chávez Caballero. Les conviene adelgazar a los hermanos que están un poco gorditos, por ejemplo, nuestra hermana Ofelia, y nuestro hermano Chiqui. Bien, en todo caso no se trata solamente de disminuir de peso, eso se controla fácilmente con la balanza, no, sino quiero decirles algo más, se trata de reconstruir el organismo, de rejuvenecerlo, de quitarle años, por decirlo así, y es posible. Hace algún tiempo, precisamente, un coronel retirado del ejército militar de origen inglés, estando en la India, supo de una comunidad que existía en el Tíbet, titulada la Fuente de la Juventud, o mejor dijéramos, el Manantial de la Juventud. Aquel era un vejete de unos 70 años, calvo, con un cuerpo encorvado, no podía andar sin bastón, etc., y se propuso a buscar esa lamasería tibetana. Invitó a un amigo, este quiso ir, mas pensó que su cuate quería vivir más allá de lo normal, es decir, hasta supuso que era una pretensión la de aquel coronel en insistir en ser joven, total, no lo acompañó. Viajó pues, aquel oficial del ejército por los Himalayas, buscando la lamasería esa del Manantial de la Juventud. Piensen ustedes en un vejete de 70 y tantos años buscando el Manantial de la Juventud, claro, su amigo, al fin, inglés, no pudo menos que reírse. Sin embargo, después de tanto buscar, al fin encontró, tuvo que luchar mucho para encontrar la lamasería. Escribió a su amigo después de algún tiempo de la partida, diciéndole, ya tengo indicios de dónde está, ya voy a llegar y voy para allá, y llegó ciertamente a tal lamasería. Luego vino lo mejor, se encontró con que los monjes que había en la lamasería no eran viejos, todos eran jóvenes, el único viejo, era él. Mas después de entablar amistad con esos jóvenes lamas, con algunos de ellos, se sorprendió de verdad, uno que fue su amigo confidente, que aparentaba una edad de 35 a 40 años, hasta se daba el lujo de llevar fardos pesados sobre sus hombros a través de las montañas, legumbres, y no sé qué más cosas, pues resultó que era de más de 100 años, resultó que había llegado más vejete que él a ese monasterio, y ahora era un hombre más joven, que gozaba cargando cargas pesadas, que era para él una gracia poder hacer eso, con una edad más allá de los 100 años. De manera que, por lo que yo les estoy relatando a ustedes, lo importante son los ejercicios que quiero darles. Claro, el coronel aquel se sometió a la disciplina. Pasaron 4 años, un día de esos tantos, claro, después de 4 años, repito, alguien golpeó la puerta del amigo aquel que dejó en el Hindostán. Claro, se apresuró a abrir. ¿Qué desea usted?, preguntó. Soy el coronel fulano de tal. ¿Cómo? ¿Es usted el hijo del coronel? No, no soy el hijo de fulano de tal, no soy el hijo. ¿Cómo? ¿No te acuerdas de mí? ¿Me desconoces, tú, que eres mi amigo? Es claro, imagínense ustedes la sorpresa tan grande que tendría su amigo, este hombre revelaba una edad de 35 a 40 años, nuevecito completamente, todo un atleta, su pelo que era blanco se volvió negro, las arrugas desaparecieron, el bastón, posiblemente lo consumió el fuego de la lamasería, lo echaría a las llamas, no lo necesitó más, era un hombre lleno de vitalidad. Bien, claro, su amigo quedó estupefacto. Después se dedicó este coronel a reunir algunos grupos de personas simpatizantes de este tipo de enseñanzas y les enseñó poco a poco 6 ritos. Son 6 ritos los que se necesitan para adquirir esa ansiada juventud, de manera que los que tengan ya cierta edad, tienen esperanza de rejuvenecer. Ciertos ritos, dijéramos, de tipo psicofísico, psíquico y físico a la vez, muy extraordinarios, de manera que, si a ustedes les interesa volverse jóvenes, reconquistar la juventud, bueno, a los que están jóvenes no les digo nada, pero a los que ya han perdido la juventud, o sencillamente a aquellos que sienten que ya se les va la juventud, no dejarla que se vaya. Bien, ante todo, vamos nosotros a platicar sobre eso. Ante todo, necesitamos saber algo de chakras. Ustedes dirán que ya saben todo de chakras, pues no, no saben todo lo que se necesita saber sobre chakras.
Sabemos que existen 7 chakras en la espina dorsal, eso nadie lo ignora, que existe, por ejemplo, el del coxis, que existe por ejemplo el del kundalini que está relacionado con el sexo, que tiene 4 pétalos, eso ya lo sabemos. Que el prostático, que está relacionado con la próstata, eso nadie lo ignora. Que el umbilical, eso nadie lo ignora, el centro de la telepatía. Que el cardias, o sea, el del corazón, el que nos da la capacidad para salir en astral, eso ya lo saben ustedes. Que el laríngeo, que es el que nos da la capacidad para oír en los mundos suprasensibles, también ya lo saben. Saben que tenemos el chakra frontal, o sea, el de la clarividencia. Saben que tenemos el coronario, que es el de la polividencia. Bueno, pero eso no es todo, hay chakras que se relacionan directamente con el organismo humano, vórtices de fuerza especiales, que se encargan de traer la vitalidad al cuerpo físico, el prana, la vida. Si conseguimos nosotros hacer rotar esos vórtices de fuerza, ponerlos en actividad en el organismo, entonces también tenemos capacidad para aumentar, dijéramos, el ingreso de fuerza vital en el organismo, al cuerpo físico. Si hay un ingreso mayor de fuerza vital en el cuerpo físico, podremos rejuvenecer el cuerpo físico, pero necesitamos abrir los chakras y para eso hay unos ejercicios psicofísicos que se relacionan directamente con el cuerpo. Objetivo, que se abran las puertas de la vitalidad, para que el organismo humano se cargue de prana, de vida, y se rejuvenezca. Es obvio que el frontal juega un papel muy bueno en este trabajo, es obvio que aquel que va aquí en la nuca. Hay otro chakra que juega un gran papel en relación con el organismo físico, el laríngeo, está relacionado con el sexo y el chakra principal del sexo, no hay duda de que está en la próstata. Bueno, las mujeres no tienen próstata, pero de todas maneras, tienen el chakra que les corresponde con el cuerpo vital, en vez de la próstata, tienen el útero, pero de todas maneras, aunque el útero no es la próstata, hay diferencia entre el útero y la próstata. De todas maneras está el chakra que corresponde al útero, que es el mismo chakra que corresponde a la próstata y eso es algo que ignoran la mayor parte de los ocultistas. Dicen, las mujeres no tienen próstata, pero no tendrán próstata, pero tienen el órgano que cumple una función específica en el sexo de ella, que es el útero y ahí está el chakra, el único chakra prostático, entre ese útero, por ejemplo, ese chakra prostático y el laríngeo de la mujer, hay íntima relación. Esa misma relación existe, por ejemplo, entre el chakra prostático del hombre y su chakra laríngeo. La voz, por ejemplo, es algo muy importante para conservar la potencia sexual. Un hombre, por ejemplo, que acostumbra a cantar falsetes y toda esa cuestión, como hay muchos cantantes con esos falsetes, falsean al sexo, porque hay relación entre el chakra laríngeo y el prostático, es decir, entre el sexo y la laringe existe íntima relación. Observen ustedes esos hombres decrépitos, ya muy ancianos, tienen la tendencia, mejor dicho, tienen la voz chillona, por lo común, ya no es la voz aquella fuerte del varón, sino la voz chillona, de pronto hablan con voz fuerte y de pronto salen con unos falsetes que no tienen por qué existir, porque es obvio que esos falsetes también falsean la potencia sexual, y es obvio que si el hombre quiere conservar su potencia sexual, debe tener siempre su voz de hombre. Lo mismo sucede con las mujeres que falsean su voz, que tratan de volverla muy ronca, de hombre, que no conservan su voz femenina, sino que la hacen demasiado grave, es obvio que terminan por perder su potencia sexual. O también cuando la mujer tiene una voz demasiado chillona, que la llega a volver demasiado aguda, también pierde su potencia sexual. La voz de la mujer debe mantenerse como debe ser, dentro de lo normal, no hablar así como hablan los hombres, sino con voz femenina. Observen ustedes, que las mujeres con voz muy ronca, por lo común son ya mujeres de cierta edad, y obviamente, ya han perdido su fuerza sexual. Así pues, la voz es algo que hay que cuidar. El hombre nunca debe llegar a hablar con voces chillonas, aunque esté viejo, si quiere conservar su potencia sexual, porque hay íntima relación, repito, entre el sexo y la laringe creadora. Existe otro chakra muy importante, fuera de toda duda, para el organismo humano y está colocado en ese laboratorio maravilloso que es el hígado. Ustedes saben que el hígado, asimila y elimina, es un órgano de asimilación y eliminación, así pues, es un verdadero laboratorio. Cuando ese laboratorio se daña, todo el organismo se daña, su chakra específico,
chakra hepático es vital, cardinal para la vitalidad del cuerpo físico, hay que hacerlo rotar, girar, por ese vórtice entra la vida en el cuerpo físico, hay que tenerlo siempre en actividad. Hay otro chakra, todo un par de chakras también muy importantes, por donde la vida entra al organismo, quiero referirme en forma enfática a los chakras de las rodillas. Tanto en la rodilla derecha como en la rodilla izquierda, tenemos un par de vórtices de fuerza, por donde entra la vitalidad al organismo físico, ese par de vórtices de fuerza, hay que desarrollarlos y desenvolverlos si es que queremos nosotros reconquistar la juventud. Por lo común, los hombres de cierta edad, dan un pasito así, corto, eso hay que acabarlo, uno no debe hacer lo que hacen los viejos, uno debe caminar con paso largo, aunque tenga 80 años, paso largo. Todo eso es definitivo, el que quiere conservar la juventud, no debe hacer lo que hacen los viejos, sino lo que hacen los jóvenes, y en esa forma, pues, conserva la juventud, eso es claro. Un hombre, cuando llega a cierta edad, cambia el paso, su paso, que antes era largo y fuerte se vuelve chiquitito, menudito, eso hay que cambiarlo y el paso debe ser vigoroso. En esa forma no permitimos que la vejez nos arruine, pues, es claro, y ustedes deben poner bastante atención a esto si quieren llegar a reconquistar la juventud. Bueno, aquí hay algunos jóvenes, pero los jóvenes que hay aquí pueden conservar la juventud y los viejos reconquistarla y los que no están ni jóvenes, ni viejos, que están maduros, pueden hacer retroceder unos cuantos años al cuerpo físico. En el camino del esoterismo, pues conviene tener el cuerpo en buenas condiciones. El estómago, normalmente, se llena de grasa y eso no está bien, sobre todo es muy malo comer uno y acostarse, hacer la siesta, porque entonces ahí nace la curva de la felicidad y ningún ocultista debe tener esa curva, sus estómagos deben estar hundidos y el pecho saliente, estómago hundido y pecho saliente, eso es lo indicado, hay que quitar la curva de la felicidad. Bien, mis caros hermanos, que cuál ha de ser el primer ejercicio por el cual nosotros debemos comenzar para, dijéramos, arreglar el cuerpo físico, convertirlo en un cuerpo dúctil. No, tampoco quiero decir delgadito como un palillo, ni mucho menos, pero sí término regular, fuerte. ¿Cuál ha de ser el camino primero para reconquistar la fuente de la juventud? ¿Por dónde hay que empezar? Pregunta. Por la alimentación, maestro. Respuesta del maestro Samael. Bueno, con la alimentación voy a decirles lo que hay que hacer, pongan mucho cuidado, en la lamasería se enseña a no mezclar distintos alimentos, por ejemplo, si no había más que pan en esa lamasería, los monjes no comen en esa lamasería más que pan, pero si hay por ejemplo, fruta, no comen más que fruta. Pero siempre una sola clase de fruta, ellos se cuidan mucho de mezclar distintos ingredientes, porque los distintos ingredientes producen ácidos que vienen a intoxicar el organismo, siempre un solo alimento. Que al desayuno hubo tal alimento, bueno, se tomó ese alimento. El arroz sí se puede mezclar con la leche perfectamente bien, hay monjes que se sostienen en el Tíbet a base de puro arroz y leche, arroz y leche. Pregunta. ¿Alimenta el arroz? Respuesta del maestro Samael. Pues, soldados chinos, que agarraron en Corea, que muchas veces agarraban los gringos en Corea, soldados que después de estar guerreando como estaban guerreando en plena batalla, lo único que les encontraban, eran unos cuantos granos de arroz en las bolsas, ese era su único alimento, y con ese arroz se sostenían perfectamente bien los soldados en los campos de batalla. De manera que los que aseguran que el arroz no alimenta pues son ignorantes, hay quienes aseguran que no tiene más que almidón, si eso fuera entonces, los ejércitos chinos no hubieran podido sostener grandes batallas, ese concepto es absolutamente falso, concepto que existe sobre el arroz, es falso 100%. Hay monjes en el Tíbet que no se alimentan sino a base de puro arroz y leche, y son monjes que pasan del siglo de existencia, que ya hasta se les olvidó la juventud. Bueno, me estoy refiriendo a los monjes de la lamasería de la fuente de la juventud, no me estoy refiriendo a otra lamasería. Sin embargo, con arroz y leche se sostienen hasta edades muy avanzadas, así pues, el concepto que existe por ahí, sobre el arroz, en la ciencia oficial, es completamente falso. Es uno de los mejores alimentos, se puede decir que uno de los más fuertes alimentos, lo han demostrado los soldados chinos en el campo de batalla,
Todo lo que les han encontrado en los bolsillos son unos cuantos granos de arroz y con eso se sostienen en plena guerra, ¿qué tal? Entonces, ¿en qué quedó la teoría sobre el arroz? Lo que dicen los occidentales sobre el arroz, es de lo más sano que hay, se puede tomar combinándolo con leche. Pero ya les digo, que a la hora de la comida, que no hubo más que frijoles, bueno, pues vamos a comer frijoles en una forma, frijoles en otra, pero frijoles. Que no hubo sino pan, pues vamos a preparar el pan en 50.000 formas. El sistema vegetariano yo no lo acepto por ser inoperante, pero si hay carnecita de res, bueno pues, vamos a prepararla en esa forma, en caldo, o en otra forma, el pescado, vamos a tomarlo como se nos dé la gana. Pregunta de una hermana. ¿Sin condimento? Respuesta del maestro Samael. Bueno, eso no han dicho en la lamasería, se puede arreglar agradable al paladar. Bueno, entre más simple, es mejor, bueno, eso es lo que han dicho, pero esto les advierto, para mí lo considero de segunda importancia, si ustedes lo quieren considerar como primera importancia, ustedes dirán. Lo de primera importancia, lo básico, lo fundamental, no es lo que entra por la boca. Lo fundamental, estriba en abrir esos chakras o puertas que han de llevar la vida, la juventud al organismo físico. Ahora, si ustedes quieren llevar la alimentación tal como la llevan en las lamaserías, mejor, porque así intoxican menos su organismo, ¿verdad? Eso depende de cada cual, pero no es lo importante. Lo importante estriba en abrir los chakras, es lo básico. En los ejercicios que ustedes van a conocer los van a asombrar, porque sucede que algunos de ellos, ustedes los han practicado, sobre todo el primero de esos ejercicios, que es el que practican los derviches danzantes, lo han practicado ya ustedes, todos lo han practicado, cuando ustedes eran niños. Ya ven, les parecerá increíble que ustedes de niños practicaron ya el primer ejercicio, ¿qué tan natural será? Todos de niños practicaron el primer ejercicio y me voy a referir, exclusivamente, al primer ejercicio. Los derviches danzantes lo practican, los derviches le llaman torbellino. Es muy sencillo, ustedes se han fijado cómo giran las manecillas de un reloj. De izquierda a derecha. Pongan ese reloj en el suelo y giren en la misma forma que las manecillas de un reloj, pero con los brazos extendidos, claro está. Se pone el reloj en el suelo, de acuerdo con el movimiento de las manecillas en el reloj, se hace el movimiento de girar hasta tomar verdaderamente velocidad extraordinaria, son 12 veces ese ejercicio. Pero no se trata de girar solamente ahí a la loca, sino cuando se está girando hay que estar en oración, porque este no es un ejercicio físico, sino un rito en el momento en que uno está girando. Son 12 vueltas que hay que dar, con los brazos extendidos, girando de izquierda a derecha. El objetivo es hacer que giren esos chakras como las manecillas del reloj, y la oración, toda la súplica debe ser entonces a la Divina Madre Kundalini, rogándole, suplicándole, pidiéndole con todo el corazón, con toda el alma, con toda la vida, que ponga en actividad los chakras, que los haga girar de izquierda a derecha. De manera que no es la cosa física, nada más, sino psíquica. Hacer girar ese cuerpo de izquierda a derecha, en la dirección en que irán las manecillas de un reloj visto de frente. Se pone el reloj en el suelo y gira uno en esa dirección, entonces los chakras giran, pero repito, no es la cosa física solamente, sino psíquica. En ese momento toda la concentración debe estar en la Divina Madre Kundalini, imaginándose que esos chakras están girando, rotando a gran velocidad y suplicándole a ella, pidiéndole, clamando, llorando para que ella nos haga girar esos chakras, llorando si hay necesidad, es psíquico-físico, a la vez. Se practica todos los días. Los derviches torbellinos tienen tal práctica que verdaderamente por eso los han llamado derviches torbellino. Pregunta. Por la mañana. Respuesta del maestro Samael, bueno, lo mandado, de acuerdo con la lamasería y tal como lo practican los derviches, es 21 veces al día. Pero claro, nadie va a empezar a hacer estas prácticas 21 veces al día, porque nadie las aguantaría así de primera. El organismo no está acostumbrado, hay que empezar por un poquito, nada más, se empieza primero practicando una vez diaria, a la hora que puedan, que se sienta disposición, tiene uno que ir adaptando su organismo poco a poco. Por ahora, esto no es sino el primer rito, el que les estoy enseñando para abrir las puertas de la vitalidad al organismo físico. Pero son 6 ritos, hoy les enseño el primero,
porque si les enseñara los 6 ritos, se les formaría a ustedes una complicación en la cabeza y quedarían confundidos, de manera que por ahora, en esta semana conténtense ustedes en conocer el primer rito, y practíquenlo 12 veces. Practíquenlo ahora, al levantarse, 12 veces, en la mañana, son 12 vueltas. Si al principio se les dificulta hacer girar el cuerpo como los derviches torbellino a gran velocidad, practíquenlo despacio, después, poco a poco se va acostumbrando el organismo a hacerlo rápido. No quiero que provoquen cambios bruscos, todo cambio brusco hay que evitarlo cuidadosamente, se debe empezar con mucha calma, y si les parece muy fuerte las 12 vueltas, conténtense con la mitad y luego, poquito a poquito, van aumentando hasta que lleguen a las 12 vueltas. Es decir, hay un proverbio latino que dice, natura non facis saltus, la naturaleza no hace saltos. Ustedes pueden llegar a adquirir gran práctica en estos ejercicios, pero nunca llegarían a esa práctica, si quisieran de una vez, entrar a practicar como practica un lama de esa lamasería. No, hay que entrar con calma. ¿Me han entendido? Así como giran los chakras, hacer girar el cuerpo y los chakras girarán, pero siempre y cuando se combine la meditación, la oración y el ejercicio. Este es un modo de la oración. Estos lamas tienen para estos ejercicios siempre un tapete y lo llaman, el tapete de la oración. ¿Qué chakras son los que se activan? Ahí se activan, especialmente, el occipital, el frontal, el laríngeo, hepático, prostático y los 2 chakras de las rodillas, porque el objetivo de este ejercicio de torbellino, es hacer girar estos chakras, para reconquistar la juventud, abrir las puertas que permitan al prana, a la vida, entrar por ahí y rejuvenecer el organismo. No quiere decir que los otros chakras pasen desapercibidos. Si el laríngeo, el prostático giran, los otros también giran, todos entran en actividad. Pero específicamente aquellos que se relacionan con naturalidad, aunque los otros, repito, también entran en actividad. Ahora me pregunto, ¿quién de ustedes de niño no practicó el ejercicio? Observen ustedes a los niños chiquitos que se ponen a dar vueltas sobre sus propios talones, ¿por qué lo hacen? ¿No se les ha ocurrido a ustedes pensar en eso? Lo hacen sencillamente para poner en actividad esos chakras, ¿qué tan natural será eso? Instintivamente lo hacen. ¿Y con qué objeto ponen en actividad los niños esos chakras? ¿No será porque ya están viejos? Porque son unos niños, ¿verdad? Entonces, ¿con qué objeto? Pues con el objeto de poder incrementar las fuerzas vitales dentro de sus pequeños organismos, a fin de que se desarrollen y crezcan, entonces, por instinto lo hacen. Vean ustedes qué natural es ese ejercicio, toda esa Turquía, toda esa Ankara, donde hay derviches danzantes, en el oriente, los vemos practicando ese ejercicio de rotación. Por eso es que a esos derviches los llaman derviches torbellino. Parecen verdaderos torbellinos girando sobre sus propios talones, con los brazos extendidos, algunos combinan eso con ciertos mantrams, sobre todo con la y la I, cantan y, son muy comunes en el mundo árabe, muchos combinan, aunque no es una obligación cantarlos, pero entre los derviches sí, entre los miembros de esa lamasería de la que les he hablado, no cantan mantrams, únicamente los cantan los derviches, de manera que no es forzoso que los canten. Lo forzoso es que ustedes estén en la oración, en la meditación, en el ruego, suplicando a la Madre Divina ponga en actividad esos chakras. Repito, todos giran, pero especialmente, y específicamente aquellos que se relacionan con la vida de nuestro organismo. Este es un sistema también para ir combatiendo a las enfermedades, eso es claro. Tengo entendido que uno puede curarse también, que uno durante estos ritos puede solicitar la curación, por ejemplo, al Espíritu Santo y a la Madre Divina Kundalini, de tal o cual órgano que esté marchando mal, hacerlo marchar bien, recargarlo con la fuerza vital, suplicar, pedir, para que al fin se normalice. La orden es al hacerlo, de ese órgano particular. Nosotros no debemos consentir dentro de nuestro organismo ninguna enfermedad. Ustedes saben que la Madre Divina Kundalini es el prana. Ella es el prana, se ha hablado del poder omnicomprensivo del universo, que deviene del espacio infinito y que da vida, que organiza los átomos y las moléculas, etc., ese es el prana. Ese prana, esa vida, la manejan precisamente los maestros de la aurora del Mahambantara, los trabajan, dijéramos, con el santo Triamacicano y con el eterno Paraparsinok, es decir, trabajan con la ley del 3,
y la ley del 7, desarrollándolas y desenvolviéndolas en la aurora de cada creación, trabajan con el prana. ¿Qué es el prana? La madre divina Kundalini, ella es el prana, el fuego, la vida, ese es el prana. Sivananda y muchos otros autores hacen una diferencia entre prana y Kundalini, yo no hago diferencia, para mí el prana es el mismo Kundalini y el Kundalini es el mismo prana. El prana es la vida y la vida es el poder omnicomprensivo, es decir, aquel Shakti, que existe en estado residual en toda criatura viviente, ya sea en los animales intelectuales o en los animales bidimensionales, o dijéramos en los bicerebrados, o en los tricerebrados, o en los multicerebrados. En donde quiera está siempre esa partícula del prana, está también en el organismo humano, pero hay que desarrollarla, desenvolverla. Aquellos que suponen que todo ser humano nace ya con el prana desarrollado, están mintiendo. El prana es la madre divina Kundalini, es el fuego flamígero que se encuentra en estado residual, en el corazón y en el sexo, en el corazón como un santuario, como una posibilidad, y en el coxis enroscado ahí, 3 veces y media. Es claro que si no se desarrolla ese poder del prana en nosotros, pues estamos amolados, ¿verdad? Ese prana se encuentra en estado latente en los seres humanos, como en los bicerebrados o en los unicerebrados, pero hay que desarrollarlo, eso es diferente, desarrollarlo, ese prana es la vida en nosotros. Necesitamos, repito, apelar a ese prana, que es la misma Madre Divina, la que recargue con su potencia, con su fuerza a tal órgano, lo sane, lo cure, ponernos a tono con ese poder pránico, al recargar ese órgano, y ordenar al órgano que está enfermo en forma vigorosa, potente, imperante y definitiva, que trabaje y funcione normalmente. Uno no tiene por qué consentir enfermedades en su cuerpo. Eso es absurdo, eso de que si nos enfermamos tenemos que ir a ver al doctor, porque no sabemos cómo curarnos, pues estamos bien amolados, ¿verdad? Disponiendo de prana, tenemos que aprender a curarnos con el poder de la Madre Cósmica, con el poder del Espíritu Santo, es decir, aprender a manipular el prana para sanarnos. ¿Por qué toleramos enfermedades dentro de nuestro organismo? Como ocultistas sería una vergüenza que nosotros toleráramos enfermedades dentro de nuestro organismo, no debemos tolerarlas. Es lo único que les he de decir a ustedes, piensen y reflexionen en esto, en lo que les estoy diciendo, el desenvolvimiento esotérico es indispensable, pero tenemos que tener el cuerpo físico sano, regenerado, fuerte, nada de debilidades. ¿Hay alguna otra pregunta? Malo es comer uno y luego acostarse a hacer la siesta, eso es absurdo, porque entonces se recarga de grasa el vientre, resulta uno pues con la curva de la felicidad, convertido en monstruo, eso no está bien, eso es horrible. De manera que hoy les he enseñado el primer rito, poco a poco les enseñaré los otros ritos, cada uno de los 6 ritos. El coronel aquel, reunió un grupo y muchos ancianos rejuvenecieron, y un día de esos tantos, cuando ya terminó de instruir a cierto grupo, dijo, señores, ahora es que opinen sobre mi edad, a un grupo que no lo conocía, escriba cada uno en un papel y me lo entregan, y todos opinaron que tenía 35, 40 años, otros 45. Después de todo, dijo, señores, ustedes han sido sinceros conmigo y yo también me veo en la necesidad de serlo con ustedes y mostrando él su documentación, su acta de nacimiento, vean ustedes la edad que tengo. 75 años. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció a ustedes? Entonces es posible rejuvenecerse, entonces todo el mundo lo puede hacer, y vivir más allá de lo normal. Ustedes me dirán que de cada uno, está escrito el día en que deberán desencarnar. Hay que saber entender esto, no hay que ser tan pesimistas. A uno se le entrega un capital de valores cósmicos al venir al mundo, ese capital es repartido en los 3 cerebros, cerebro intelectual, cerebro motor, cerebro de emociones. Si uno ahorra su capital, puede uno vivir mucho tiempo, vivir más allá de lo normal, alargar su vida. Si uno no ahorra su capital, si uno no sabe controlar su intelecto, ni sus emociones, ni sus movimientos, si uno vive de cualquier manera, como toda persona vulgar, inconscientemente, desgastando los valores vitales, es claro, muere aún antes de lo que se le había puesto, pero si ahorra esos valores, puede vivir más allá de lo normal, pasar del siglo perfectamente, y lo que es más, con cierta juventud.
En los templos, los derviches parecen torbellinos, por eso les han puesto ese apodo de derviches torbellino. Ellos giran muy alegres, dichosos, en oración, en súplica, y ya ven ustedes, el niño practica eso, siente la necesidad de desarrollarse, de tener vida, entonces instintivamente practica su ejercicio, no hay niño que no lo practique. De grandes, nos volvimos como que muy serios, realmente, tenemos que volver a ser niños. ¿Qué es eso de tener nosotros la manera de pensar como adultos? Lo que tengamos de adultos es una vergüenza para nosotros. Debemos volvernos niños, tenemos nosotros que eliminar lo que tengamos de adultos, volvernos niños, aunque tengamos cuerpos grandes, por eso dijo el Cristo, hasta que no seáis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo puede ser niño la persona que guarda resentimientos? Podría llamarse niño, en el corazón de un niño no hay puesto para los resentimientos, ¿cómo puede ser niño el que guarda rencor? En el corazón de un niño no hay puesto para el rencor, no cabe en ninguna parte, a un niño se le castiga y al rato ya está jugando. A un niño se le pega, por el momento llora y al rato ya está jugando con el que le pegó. ¿Ustedes hacen eso? Yo pregunto, ¿se volvieron adultos? ¡Qué horrible! Yo recuerdo cuando estaba yo niño, llegaba y me metía debajo de la cama, y llegó el día en que fui ya creciendo mucho, y ya no cabía, entonces me llevé profundo dolor y me dije a mí mismo, qué tristeza, ya estoy creciendo, ya no puedo meterme debajo de la cama. Tenía yo toda la razón, entonces me dediqué a destruir el ego, y logré destruirlo, me declararon muerto en el templo de Saturno, y quedó más bien en mi corazón ese sentimiento natural de la infancia en la mente, y ahora miro con horror la manera de ser de los adultos, causa horror, prefiero la de los niños. Hasta que no seáis como niños no podréis entrar al reino de los cielos, palabras del Cristo. ¿Dónde ven ustedes a los niños con rencores o fornicaciones, o bebiendo alcohol, o asesinando? No, el niño es niño, tenemos que desintegrar el ego si es que queremos volvernos niños. Pregunta. Para fecundar la semilla, ¿quién más la puede fecundar? Respuesta del maestro Samael. O sea, el poder ígneo del fuego es el que fecunda la semilla, pero hay que cristalizarlo en octavas superiores, cada vez más y más elevadas, eso es obvio, conforme al trabajo en la forja de los cíclopes. Con respecto al pelo, aquel coronel hizo ciertos masajes fuertes sobre su cabeza calva, por cierto, y masajes con la mantequilla sin sal. Primero hay que hacer girar los chakras y sobre todo, la cuestión de la panza, no hay que tolerarla, no acostarse después de comer, si quieren hacer siesta, primero caminen 1 hora. Pregunta inexistente. Respuesta del maestro Samael. Que te mande su bodhisattva, el de Isabel. Si te quiere ayudar te ayuda, hay que seguirle, lo único que se necesita es fe intensiva, fe hasta triunfar, no dudar. Pregunta inexistente. Respuesta del maestro Samael. Yo conozco campesinos humildes, criaditas que jugando lo hacen, cuánta gente en ginas, millones de ginas, hay razas ginas. Hay una raza muy hermosa en la 4ª dimensión, muy hermosa, se reproducen por Kriya Shakti. Ahora, ¿qué me dicen de los Tuatha de Danann, raza atlante que todavía vive con cuerpo de carne y hueso? Comprender la ciencia jina sin cometer abusos, sino para ir a curar a otros, o curar al suyo, irse con cuerpo de carne y hueso a otros mundos. Al Cristo lo crucificaron porque lo consideraron malvado. Cuando uno no tenga yoes, el mundo lo va a señalar con el dedo, porque lo considerarán malvado. Ver el cuerpo que flota, eso es más que suficiente para reflexionar, lo interesante es estar alerta percepción, alerta novedad, de instante en instante.